Arrancamos la semana lunes 15 de septiembre. El octavo retiro en estos momentos está bajo los reflectores. Y es que ha habido contradicciones y posturas que han cambiado en las últimas semanas con respecto a lo que sería un octavo retiro de AFP. En el marco ya de un reglamento que sabemos hace algunos días acaba de publicar, que de alguna manera implica también una llave para próximos retiros, que establece una pensión mínima, lo cual incluso ha generado muestras de protestas en las calles y como consecuencia una postura poco esperada por parte de la presidenta de la República. Lo cierto es que el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, a este instante ha declarado y él ha respaldado, muy distinto a la postura que tuvo hasta algunos días en el marco de Imperú, en Londres y en Madrid, donde se le consulta además no sobre su postura sobre el octavo retiro. Él decía que ya el sistema no aguantaba otro retiro más de AFP, pero esta vez hoy, siendo 15 de septiembre y no habiendo pasado pues ni siquiera una semana de sus últimas declaraciones, el titular del MEF ha respaldado lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte y ha decidido apoyar un eventual octavo retiro de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones AFP, tras realizar un balance integrante. Estamos poniendo entre comillas lo que él textualmente ha señalado, de las diversas realidades que enfrentan los ciudadanos. La decisión, según explicó el titular del MEF, se basa en una lectura responsable de la coyuntura actual. Será velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, el impulso al ahorro local y el desarrollo del mercado de capitales peruano. Lo que existe es una lectura responsable de la coyuntura actual. Sin embargo, también consideramos que las posiciones técnicas pueden replantearse, considerando los nuevos escenarios que enfrenta el país. La razón es bastante clara. Hay un grupo importante de familias que reclaman liquidez inmediata para atender necesidades urgentes como salud, educación, alimentación, pago de deudas o también pequeños emprendimientos. Esta decisión no significa desconocer los riesgos asociados a los retiros. Al contrario, queremos que todos los peruanos tengan conciencia plena sobre las implicancias de los retiros de sus fondos de pensiones sobre sus futuras pensiones. Además, todos debemos tener en cuenta que podrán existir efectos temporales sobre la macroeconomía y el sistema financiero, por lo que debemos combinar estas medidas con medidas de política que incentiven nuevamente el ahorro previsional y la formalización laboral. Por eso, hacemos un llamado a la responsabilidad individual de cada uno de los aportantes al sistema de pensiones, para que apuntemos a un retiro responsable. Quienes realmente lo necesiten podrán hacer el retiro, pero quienes no atraviesen una urgencia deberían evaluar mantener sus aportes para poder preservar su derecho a una pensión mínima. Desde el MEF estimamos que un octavo retiro de hasta 4 UITs implicará la salida de aproximadamente 26.320 millones de soles, equivalentes al 22.7% de los fondos de pensiones, lo que dejaría a 8.6 millones de afiliados con saldo cero, incluyendo los 2.3 millones ya afectados por retiros anteriores, dejándolos sin la posibilidad de acceder a una pensión digna en el futuro. Muy bien, ahí teníamos al ministro de Economía y Finanzas. De hecho, en la última conferencia que se da en el marco de Imperú, se le consulta sobre el riesgo de un octavo retiro y él dijo que un potencial nuevo retiro sería el peor de todos. De hecho, incluso fue la portada de gestión al cierre de esa jornada maratónica de encuentros con inversionistas. En esa misma línea, en la entrevista que nos daba el presidente, el jefe de el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, también señalaba lo mismo, ¿no? El riesgo que implicaba un octavo retiro, porque claramente el marco legal o el reglamento impedía, o esta reforma de pensiones que se aprobó impedía un futuro retiro, y que él solicitaba pues al Congreso esperar, ¿no? Cómo iba funcionando, porque no se podía ir en contra de algo que ni siquiera se había visto, funcionar ya en la vida diaria de los peruanos.
Lo cierto es que hay otro integrante del gabinete que se ha pronunciado, muy distinto al discurso que ha tenido sostenidamente en las últimas semanas, y nos referimos claramente al ministro de Trabajo. Daniel Maurate, desde Chiclayo, respaldó el anuncio de la presidenta Dina Boluarte. La versión de Daniel Maurate, el ministro de Trabajo, de hace algunas semanas en contra de un octavo retiro, se acabó. Hoy el discurso es distinto del ministro de Trabajo. Él ha respaldado el anunciado por la presidenta Boluarte sobre un nuevo retiro de fondos AFP. Si bien destacó la libertad de los ciudadanos para decidir, advirtió que la medida debe evaluarse con cautela para no comprometer las pensiones futuras. Tengamos una política pública de previsión social. ¿Eso qué significa? Significa que todos los peruanos y las peruanas, cuando lleguen a viejito, deberían tener una pensión para vivir cuando estén viejitos. Eso es una política pública sana. Significa que todos los peruanos y las peruanas deben tener acceso a la salud. También significa que todos los peruanos, cuando se queden sin empleo, deberían tener un fondo como el CTS para que puedan utilizarlo. Ahora, lo que la presidencia ha anunciado es de que va a apoyar un proyecto donde las personas voluntariamente puedan retirar esos fondos. Pero ha señalado también, eso es bueno destacar, de que esos retiros tienen que ser muy pensados, muy meditados, muy reflexionados, porque lo que no se puede hacer es sacar el fondo para quedarse luego sin pensión. Pero si alguien requiere retirar sus fondos para algún proyecto, para alguna empresa, para algún emprendimiento, para mejorar su situación económica y tener en el futuro mejor calidad de vida, esa es la facultad que tiene el ciudadano a partir de esta iniciativa que está apoyando a la presidenta para que puedan tener disponibilidad estos fondos. Pero es importante también recalcar lo que ha dicho y lo que ha dicho la presidenta. No, las personas tienen que reflexionar cada uno sobre su futuro. Si es que retiran sus fondos, utilícenlo bien para que les dé mejor calidad de vida en el futuro. Y si no, manténganlo ahí, porque eso es lo sano, para que en el futuro tengan también una pensión con el que puedan sobrevivir en su vejez. No se entiende en qué punto de esta cronología, ¿no? El discurso del Ejecutivo simplemente cambió totalmente, ¿no? Tenemos un ministro de Economía, un ministro de Trabajo que han estado incluso en contra de esta iniciativa en el Congreso de la República, que ha recogido varios proyectos, se le apuntando a lo mismo. Lo cierto es que vamos con un comunicado de la Comisión de Economía que preside el hoy parlamentario Víctor Flores, y lo vamos a poner, ahí está en pantalla. La Comisión de Economía pondrá en debate el octavo retiro de la AFP. En la comisión, justamente en esta mesa de trabajo de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, seguimos trabajando en favor del desarrollo económico del país, considerando la realidad que viven los ciudadanos. En ese sentido, la presidencia de esta comisión informa a la opinión pública que este miércoles 17 de septiembre, es decir, pasado mañana, se pondrá en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de AFP. Por ello, se ha invitado al MEF, a la SBS y a la Asociación de AFPs, de las AFPs, para que brinden sus opiniones al respecto. ¿Hasta qué punto van a escuchar las opiniones técnicas de estos tres frentes? No lo sabemos, ¿no? Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes para asegurar su bienestar y futuro. Recordemos que esta reforma, ojo, se terminó de cocinar en el Congreso de la República. Amigos y amigas, no nos olvidemos de esos detalles. El reglamento obviamente ha estado en manos del MEF, pero la reforma se aprobó en el Congreso de la República. Lo que hoy muchos han criticado en las calles se aprobó en el Parlamento de la República. Y hoy tenemos un presidente de la Comisión de Economía señalando básicamente lo contrario a la naturaleza que plantea esta reforma. Ojo, desde el equipo de Economía nos hemos puesto en contacto varias veces con el equipo de prensa o de comunicaciones del presidente de la comisión, que es Víctor Flores, y no ha aceptado hasta ahora ninguna entrevista. Las puertas están abiertas para poder entender el punto de vista que es importante escuchar del presidente de una de las comisiones más importantes en materia económica que tiene el Parlamento de la República. Esta semana, el viernes, hay conferencia con Julio Velarde,
Se presenta ya un reporte de inflación que actualiza un poco las expectativas de crecimiento para este 2025 y de todas maneras esta pregunta es clave para poder recoger. Ya algo había adelantado Julio Velarde, no exactamente sobre este octavo retiro, sino sobre el riesgo del populismo en nuestro